están? Nuevamente estamos en Frecuencia 61 y bienvenidos a esta segunda parte en la que quedó muy interesante, muy interesante todo lo que estamos abordando, ¿verdad, mi amor? Así es, y nuevamente están con nosotros los pastores Gus y Norja Duarte, nuestros pastores. Amén. Así que nuevamente pues les damos la bienvenida porque yo sé que hay nuevos personas que están viendo ahí el video. ¿Y en qué parte nos quedamos para nos habíamos quedado en que reanudar? Pastor nos iba a comentar todo lo que, de dónde lo sacó Dios, ¿verdad? La santería estaba hablando, pero muchas personas piensan que cuando va a eso, todo eso que tiene que ver con lee la mano, las cartas, todo eso que supuestamente esas personas o adivinas les están diciendo la vida y ellos se quedan sorprendidos. Pero usted pasa ahí, pues ha tocado un tema muy importante ahí que nos pueda dar a conocer sobre eso, Pastor. Sí, y recuerdo que nos llevaron a un lugar, La Habana, en la capital, y llegamos a un lugar, una casita donde había una señora, y esta señora me empezó a hablar que no era la voz de ella, eso le llamaban como se monta el santo, y ella empezó a hablar, a decirme todo lo que me estaba pasando, y uno dice, wow, ¿cómo esta señora conoce? Si no me ha visto por primera vez, ni nada de eso. Pero cuando yo me entrego a Cristo, me rindo a Cristo, Dios me empieza a enseñar y bueno, a leer la Escritura. Y una de las cosas que a lo mejor tú que me ves que todavía crees en eso de, por ejemplo, voy a una divina, voy a quien sea, a todos esos hijos del diablo, como digo yo. Dice la Escritura en Hechos, exactamente en Hechos capítulo 16, verso 17, o 17, verso 16, y dice que Pablo y Silas iban a una reunión de oración. Dice Amén. que había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y dice que ella empezó a decir, estos son hijos de Dios viviente. Realmente ella estaba en lo cierto, porque eran hijos de Dios. ¿Así? Y lo que a veces no entendemos es que cuando nosotros, dice la Escritura, Juan hablando dice, al que el Padre libertare, o que el Hijo libertare, sería verdaderamente libre. Mientras nosotros estábamos en tinieblas, teníamos una legión de demonios, de cosas encima de nosotros, y a veces no entendemos como dice la Escritura, porque dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, las regiones celestiales. Entonces, cuando usted llega a un lugar de eso, la legión que usted carga, que son, como digo yo, son peones, y cuando usted llega ahí, hay una persona que tiene, esa persona tiene otro demonio que tiene otro rango, a otro nivel. Por eso usted no lo ve en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual se están comunicando. Y tú te quedas, wow, qué tremendo, tú sabes. Pero cuando tú te das cuenta, y al cabo del tiempo Dios me dijo, ¿te acuerdas tal día lo que pasó? Esto fue lo que pasó. Tú estabas tan cargado, llegaste allí y realmente uno se asombra porque dice, wow, y como que tú empiezas a creer un poquito, realmente. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, las cosas cambian, y eso también nos pasó. Nosotros vivíamos en Jamaica, yo salí en el año 95 a Jamaica, 3 años después, 2 años después, 2 años y medio, pude sacar a la pastora, mi esposa, con mi hija. Nunca teníamos pensado regresar aquí o llegar aquí. Entonces mi tía, hermana de mi mamá, nos ayuda para venir, qué podían hacer. Y yo todavía no tenía conocimiento de la Escritura, pero ya ella tenía un poquito más. Y recuerdo que, bueno, ya estábamos en los trámites de venir, y entonces nos pidieron que para poder venir tenía que pasarle a mi hija una muñequita de trapo para que su petición, para que las puertas se abran y que no sé. Y la pastora que como decimos nosotros, no tiene pelos en la lengua, en aquel momento ella dijo, no. Si vamos a ir porque Dios va a abrir la puerta, pero ella no se va a pasar eso, ni nada por el estilo. Entonces, eso fue una punta de lanza que creó un conflicto, no familiar, pero sí espiritual. Porque llegamos a vivir a su casa. Permiso un momentico. Cuando nos dicen a nosotros que le pasemos la muñequita, que yo dije que no, él se va, él regresa a los Estados Unidos, pero nos dice como que no nos va a traer para acá, para los Estados Unidos.
Y un día él está conversando con un muchacho ahí en la casa donde vivíamos en Jamaica y recibes una llamada telefónica. Sí, exactamente, que nos iban a mandar el dinero y que nos iban a traer. Entonces, Dios estaba en el asunto. Llegamos aquí en el año 98, ella venía embarazada del varón. Apenas en ese proceso yo me estoy empezando a convertir prácticamente, porque de aceptar a Cristo a la conversión pasaron 5 años. De pronto me llaman un día, mira, tu esposa abrió la fuente, llegamos al hospital, llego al hospital, el médico me dice o ella o el niño, pero después no le está echando la culpa a Dios de que el chiquito te salió anormal, tonto, bien crudo. Yo no tengo a nadie aquí, no conozco a nadie, lo único que tenían fueron mis pastores en aquel momento, y bueno, perdimos en aquel momento. ¿Cuántos meses tenían? 5 meses, casi 6. Casi 6 meses. Wow. Pesaba 2 libras y algo. No traía crecimiento y bueno, pero Dios fue maravilloso. Todo esto fue en Florida, ¿correcto? Todo esto En fue Florida. En Florida. Al cabo del tiempo, donde vivíamos, él tenía hecho santo, tanto mi tía como ella, como él, y entonces él principalmente practicaba. Ya aquí. Aquí en los Estados En- Unidos, en- Florida, en Miami. Wow. en Miami. Entonces él practicaba la brujería, la santería, y a veces teníamos que salir porque tenía un ritual, los pollos volando, hasta inclusive tenía un altar en la casa donde le ponía, me acuerdo que había un ratón que se comía las frutas, porque el altar, cuando tú te haces santo, eso es una cosa que yo tenía que tener un altar donde tú le pones comida, fruta al santo tuyo para que él coma. Para usted saber, me salió comelón el santo. Y entonces él agarró el ratón y lo puso en el altar, se lo dedicó al santo. Mira, aquello era una peste insoportable. Pero bueno, de ahí, como dice la Escritura, la luz y las tinieblas no moran. Al cabo del tiempo, a pocos meses, nos tuvimos que ir sin más ni son ni nada. Entonces nos quedamos, como dijéramos en buen cubano, con una mano adelante y otra atrás. No teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos a dónde ir, no conocíamos a nadie. Sin familia. Sin familia, lo único que teníamos la iglesia, los pastores. Un amigo nos prestó un carro, el hermano de este amigo nos rentó el apartamento donde vivimos en aquel tiempo, de un solo cuarto. Yo le decía que era la casa de los chinos, porque no teníamos nada, éramos en el piso, y así, es Wow. cómico, pero vivimos, tuvimos un fin de semana viviendo prácticamente, comiendo aquí, durmiendo allá. Desde entonces, ¿qué edad tenía Claudia? Claudia tendría 5 años. 5 años, ok. 5 años. Andábamos como la tortuga, con la casa encima, todo metido entre un carro, y así estuvimos un tiempo. Y gracias a Dios, nuestros pastores Ángel y Rosa González, que ellos hablaron con hermanos para que nosotros nos pudiésemos quedar ahí, porque esos eran nuestros pastores también en Cuba. Y tú sabes, ellos fueron una mano que nos ayudó muchísimo. Sí, en gracias a ese Dios, tiempo. gracias a Dios a ellos. Ahí empieza la iglesia, cuando yo empiezo la iglesia, Dios empieza a orar en mi vida. Ella estaba muy por delante de mí, leía la palabra, yo no tenía conocimiento, yo no sabía orar, yo ni hablaba, yo no, pero Dios, como digo, se derramó en tal manera que surge en mí el deseo de leer, de escudriñar la Escritura, preguntas y cosas así. Y ahí empieza Dios a orar, empezamos a trabajar. Me acuerdo que estábamos pasando por una necesidad tremenda. Y usted sabe que el orgullo, los hombres, no, eso no. Y no teníamos nada. Ay. Y yo le dije, cuidado con abrir la boca, con decir que no tenemos. Y Dios me dio una enseñanza tremenda. Llegamos a la iglesia los domingos y nos ponían dinero en el bolsillo, nos daban comida. Y yo la miraba a ella y ella me decía... Yo no dije nada. Y Dios fue orando en muchas maneras. ¿Qué decía? Pregúntale a Chicho. En muchas maneras Dios fue maravilloso. Y de ahí, bueno, surge eso.
Y como en el año 99, Dios empieza a orar en mi vida y me llama al ministerio. Hay un testimonio que usted ha contado que usted empezó a servir en un área y a aprender de Dios y todo eso, pero cuenta que en la batería Dios tocó su vida de una manera muy especial y quisiera que nos comparta eso un poquito. Producto que uno se cría en la calle, producto que uno se cría, mi mamá me daba, me pegaba, yo no era buen o sea, por cualquier cosa, ¿no? Entonces llegó un momento era canelita fina como era decimos en Guatemala. inquieto. Sí, un poco. Hoy le dijeran, y hyper aquí los muchachos. Y bueno, las madres en Cuba tienen la pegada. Y realmente fue tanto que me dieron y que ya yo llegué a un momento que la vida me hizo un poco duro en el sentido, al no criarme con mi papá, muchos eventos. Yo me crié con mi abuela los primeros años de mi vida, mi abuela se muere y eso me hizo, me rompió el corazón, porque para mí era mi mamá y no lloraba. Entonces una de las cosas que me impactó en la iglesia, ubícate un tipo como tú, grande, y yo lo miraba y lloraban como si fuera Magdalena, y yo me reía, y yo le decía, mira, y entonces ya yo estaba, pastor Pío, Dios le muestra, y él me pone a servir dentro de la iglesia. Pero estoy sentado en la batería, un martes de oración, y qué tremendo, Dios, déjeme decir, Dios es tremendo. Y estoy sentado ahí, mi esposa siempre ha sido llorona en ese aspecto. Ella, más sensible. Sí, más sensible. Usted nada más la mira y ella llora. Pero uno no. Y yo miraba y había hombres grandes en la iglesia. Y yo decía, mira, con lo grande que está, para meterle por la cabeza. ¿Cuánto hay tu hombre grande? Yo lo decía así para mí. Y había una reunión de estudio allí y había un mover del espíritu. Y yo estoy sentado en la batería. Y no recuerdo haber llorado. No recuerdo haber llorado. En la guerra tuve amigos que los mataron. Pasé por situaciones el día que perdí a mi varón. Aquello yo creo que me selló más. Y situaciones que te pasan en la vida que te hacen duro. Y me acuerdo que estoy sentado en la batería, pero yo estaba mirando así por encima de los ojos. Y yo miraba a la gente y decía, pero ¿cómo este hombre puede estar? Pero de pronto empiezo a mirar que están cayendo gotas en la caja de la batería. Y yo decía para dentro mío, no puede ser que yo esté llorando. Pero de pronto, Freddy, Belinda, la iglesia se paró, se cayó, se paró el tiempo en aquel momento. Y usted siguió Y por ahí. tú has visto cuando tú le das voz a un niño que llora con sollozo. Mire, empecé a llorar como yo creo que por todos los años que no había llorado. Y cada vez que ahí desquitado. sí, cada vez que donde estaba el pastor, a Chicho, ese hombre igual lloraba y oía las canciones y yo decía, y le explicaba, le decía, pastor, ¿qué cosa es esto? Y me dijo, el problema es que el Espíritu de Dios está orando en tu vida. Y de verdad que me cambió, me tocó. Y de verdad una experiencia que, wow, que es tremendo. Es tremendo. Es tremendo cuando Dios hace las cosas. Y ahí empezó el problema del ministerio. Entonces tuvimos un problema en el ministerio porque acá la pastora no quería, ¿verdad? no quería. Ahí Y está, cada vez que ahí llegamos, tiene otra parte interesante. y cada vez que llegamos a un lugar, la alaban, le decían, le daban palabras. Y ella no quería. Y yo decía, bueno. Y ahí estuvimos sirviendo 12 años en la iglesia donde estuvimos. No llegamos a ser pastor, Dios nos llamó a pastorado temprano, pero hemos corrido muchas bases dentro de la iglesia, limpiábamos la iglesia. Fuimos mucho tiempo escuderos de los pastores, ahí estábamos para ellos. Y así estuvimos, después nos movimos a Tampa. Dios nos llevó ahí, empezamos en otra iglesia donde también Dios abrió puertas y empezó a confirmar lo que ya Dios quería hacer en nosotros. Y ahí servimos 5 años estuvimos sirviendo ahí, en ministerio como tal. Ya mi esposa empezó a involucrarse un poco más, mis hijas se involucraron en la danza, en lo que era pantomima dentro de la iglesia. Yo no, la música la dejé, me dediqué más a lo que es maestro.
evangelismo. Y ahí Dios nos fue moldeando en ese tiempo. Y bueno, el llamado estaba. Y siempre Dios nos abrió puertas en gran manera, de una manera o de otra. Llegábamos a los lugares y decíamos, y bueno, ¿y cómo sucede esto? Y bueno, pero Dios tenía el propósito en cada uno de nosotros. Y bueno, hemos pasado. ¿Ha sido fácil para ustedes el estar en el ministerio? ¿Cuál es la experiencia que han tenido pues, en este proceso desde el momento que Dios los llama? ¿Se la creyeron, no se la creyeron? Dijeron, no, esto no es para mí. En su caso decían, no, eso no es para mí. Nosotros, por lo menos desde que nosotros conocimos a Cristo y que ya empezamos a trabajar juntos, sí trabajábamos juntos. Nuestra vida no ha sido nada más que la vida con Cristo. Nuestro amanecer era con Cristo, trabajar para la obra de Dios, trabajar en todas las bases, como dice él. Yo lo que nunca me veía pastoreando en una iglesia. Y no es que no me veía, porque como dice él, a veces estábamos entre tantas mujeres, solamente mujeres, como que me hablaban por los moños, así, me hablaban por los pelos y me traían hasta aquí y me hablaban a mí. Es decir, que entre tantas me sacaban a mí, ¿verdad? Pero cuando uno está al lado de los pastores tan cerca, ellos solos no sufren, uno sufre también. Y entonces, como dice el pastor, yo soy llorona, ya tengo que llorar también, pero sufrimos mucho, cosa que ahora también lo está, quizás, o es lo que Dios nos fue preparando para pasar por este proceso que también ahora estamos pasando nosotros, ¿me entiendes? Y entonces eso era lo que yo, vamos a decirle, como que temía, porque se sufre mucho. Yo a veces digo, y creo que le he dicho a ustedes, que los pastores tienen que lloran de noche y se tienen que reír de día. No porque no queremos decir lo que por lo que lloramos el día anterior, pero tenemos que seguir dándole la sonrisa a todo el mundo a pesar de que ya lloramos de noche. Entonces es un proceso bien fuerte y lo pasamos con nuestros pastores, estando al lado de los pastores. Sí, es verdad. Y entonces eso era lo que yo decía, es que es fuerte, es duro, por lo que cuando uno dice, heme aquí, no es heme aquí de atrás, ya tú tienes, cuando tú pones el pie en el arado, tú no puedes mirar atrás. Así es. Y eso era lo que yo temía, no era que no quería hacerlo, pero yo decía, es un paso muy fuerte y un proceso por el que vamos a estar pasando. Un desafío. Pero nosotros sí siempre vivimos para las cosas con Dios, hablan con nuestras hijas y ellas lo pueden dar testimonio de la vida de nosotros con Cristo. ¿Cómo es, paso la frase? Pura piñata. Sí, el problema, mira, alguien me preguntó esta semana, me dijo, los pastores no trabajan. Y yo le dije, bueno, como el pastor que tú estás hablando trabaja. Y la pastora dijo una cosa, sufre, y no es que sufrimos el pastorado, yo gozo el pastorado, a mí me fascina, a mí me fascina el pastorado, porque a eso Dios me llamó, pero lo hacemos realmente porque amamos a Cristo, amamos la obra de Dios, amamos realmente, y cuando vamos a la Escritura, cada hombre de la Escritura, cada mujer sufrió, tuvo problemas. Entonces, realmente no podemos, es duro, es más los tiempos que estamos viviendo, pero al final de la jornada, al final del día, sabemos que la recompensa viene de parte de Dios. Viene, a lo mejor tú no estás mirando, alguien está comenzando en el ministerio y quieres tirar la toalla, quieres decir ya no puedo más, déjame decirte, no, como decía la pastora, se sufre por el amor a las almas, se sufre por el amor a la obra de Dios, y creo que es algo que Dios nos ha llamado y nos tiene ahí, gracias a Dios, y en eso estamos luchando, pidiéndole a Dios ese mover, esa ayuda de parte de nuestras vidas, y creo que
fue algo que Dios nos enseñó desde el principio. No solo nos llamó al ministerio, pero nos mostró esa cara del ministerio, de sufrir, de pasar situaciones donde la gente te deja solo, donde solo, como dice el cántico, solo queda Cristo, donde realmente tienes que enfocarte en Dios, porque no fue el hombre que te amó, fue Dios el que te amó. Entonces son cosas que hemos aprendido a través de los años. No llevamos mucho tiempo, gracias a Dios, para la honra de Dios, llevamos casi más de 20 años en el ministerio, sirviendo en diferentes áreas, y bueno, ahí estamos, gracias a Dios. Pastor, entonces, muy bien. ¿Cuántos años en Miami? Miami estuvimos 12 años. Luego se van para Tampa, ¿correcto? ¿Cuántos años en Tampa? Tuvimos casi 5 años. 5 años. De ahí de Tampa, entonces llega Dios, vengan para acá, y llegan entonces, ¿para dónde? ¿Cómo llega ese momento en el que deciden o les llevan palabra o ustedes ven y ubican? Ya sabemos, pues, desarrollaron los estudios para poder aplicar para pastores. Mira, estábamos en una iglesia sirviendo como pastores asociados, en una iglesia MI, de Dios Pentecostal en Tampa Bay. La iglesia se llama Church Avenue, el pastor David Rivera, donde estuvimos sirviendo 5 años con ellos, ahí prácticamente, tener una iglesia. Y estábamos de copastor en otra iglesia, de las asambleas de Church of God, la iglesia de Dios, y regresamos a Tampa Bay, a la iglesia madre de nosotros, y estábamos en un culto donde Dios me muestra y me dice, aquí no te quiero, aquí hay mucha gente, te voy a llevar a un lugar donde haya necesidad. Pero eso fue mucho tiempo antes de que pasara, hay sucesos alrededor de nosotros donde digo, mira, voy a poner aplicaciones. Puse una aplicación en Alaska, Anchorage, Alaska. Puse una en Washington State. Puse una en North Carolina. Para trabajar. Y le dije, donde Dios nos abra la puerta, ese es el lugar. Exactamente, a la semana me llamaron de Iowa, la primera persona, dije, primero que me llame, me dice, mira, tengo la posición aquí en Iowa, si llegas aquí tal día, exactamente, y yo dije, bueno, me monté en un avión, llegué aquí 19 de enero, y bajo una nevada tremenda. Y ese mismo día, Freddy, Belinda nos dieron... Espera, 19 de enero, ¿qué año? Del 14. Del año 2014. Okay. Me dan, ese mismo día, me dan el trabajo, me dan más salario que lo que ganaba allá. Y le dije, me acuerdo que la llamé y le dije, ¿tú seguro tú quieres venir para acá? Porque esto aquí nada más hay 2 colores, blanco y carmelita. Había nieve y todo era color carmelita. Digo, esto es campo, puro campo. Aquí los pingüinos están afuera y un frío. Y ella me dijo, bueno, y le dije, en un mes estamos aquí. El 19 de febrero del 2014 arrancamos para acá. Eso fue otra cosa. Fíjate si las manos de Dios. Llegamos, no teníamos renta. No teníamos donde rentar, nadie nos rentaba por teléfono, teníamos que estar aquí. Llegamos aquí bajo una nevada y reconozco, tuve que pedirle perdón a Dios porque le dije a Dios, empecé a pelear con Dios, me trajiste aquí para que me mira que esto, que lo otro, mejor me voy para atrás. Y ella me decía, pero tú tienes que tener paciencia. Llegamos un miércoles y el lunes tenía que empezar a trabajar, un U-Haul. Y mira, el sábado de la mañana, el viernes, ¿fue el viernes? Llegamos Miércoles. salimos el miércoles, llegamos aquí el jueves y dormimos en un hotel. El viernes por la mañana salimos a buscar la renta, pasamos por un lugar, encontramos un número de teléfono y Nicole, nuestra hija más chiquita, llama por teléfono y nos dan el appointment para las 11:45 de la mañana, ¿ok? Entonces llegamos a esa casa con toda la mudada, no era nuestra casa, pero nosotros llegamos con mudada. Y cuando llegamos ahí, él está llenando unos papeles y el señor se pone a hablar con Nicole. Rompí como tres aplicaciones porque me salían mal. El señor nos dijo, no, tienen que esperar una semana porque es background, ustedes vienen de la Florida, hay que chequearlo porque no sabemos quiénes son ustedes. Entonces el señor está hablando con Nicole
Y sigue hablando con ella hasta que le dice, espera un momentico, no llenes más papeles, la casa es suya, la sonrisa de su hija habló por ustedes dos. Ya, No ya llenes no más se maten. papeles. Y bueno, nos dieron, rentamos la casa. Al otro día llegó el hijo y nos dice, ¿qué ustedes le hicieron a mi papá? Dice, en tantos años que llevo rentando, porque es un señor que tiene muchos condominios y casas aquí, le dice, nunca jamás le había visto que le haya dado una casa a alguien el mismo día. Wow. Y entonces la mano de Dios estaba El favor y la el gracia favor. de Dios ahí. Y no solo eso, ya nos íbamos 4 años después, ya llevamos 4 años aquí, ¿right? Sí, 4 años aquí, nos cerraron muchas puertas, gente nos cerró, y llegó un momento que le dije a Dios, o tú te equivocaste o yo voy mal. Y me acuerdo que en esta fecha le pedí a Dios, le dije, voy a poner una aplicación en Alaska, siempre he querido ir a vivir a Alaska, y me llaman de Alaska y me dicen, mira, tienes el trabajo, 35 pesos la hora te vamos a pagar, cuando empiece se vaya el invierno, viene. Terminé esa semana, el presidente de la hora, el vicepresidente de la hora me llama y me dice, mira, quiero hablar contigo, y bueno, nos reunimos en un restaurante aquí, y bueno, hicimos los papeles para las credenciales, me chequearon la vida, tanto mía como la de ella, y Dios abre las puertas y bueno, nos dan las credenciales, empezamos en la casa con 8 personas, en principio éramos 5, 6, después 8, después nos mudamos aquí, éramos un poquitico, y bueno, ya ustedes conocen parte de la historia de lo que Dios está haciendo. Hemos tenido con todo este proceso, pero Dios ha sido maravilloso. No solo que ha sido, sino que va a seguir siendo maravilloso. Entonces nos comentaba, Pastor, que ¿en qué año específicamente fue que ya pasó esto? Esto fue en el año, en el 18, ¿right? Sí, más o menos. Ya con las credenciales, pues ya. Ya, sí, en el 17 creo que fue. Y que comienzan con 8 o 9 personas, ¿correcto? Sí, Sí. y 17, 18 creo que fue. Comenzamos acá, esto es una iglesia americana, entonces nos rentaron este lugar. Realmente habían hermanos que decían, este lugar va a ser de ustedes. Y yo decía, con 8 personas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a pagar esto? Y Dios empezó a obrar, la iglesia creció al principio, llegamos a tener los domingos 100, pero fue un proceso donde nos hemos mantenido fe, creyendo en Dios, y sé que eso fue solamente el principio, un sabor de boca que Dios nos dio, en el sentido de lo que Dios puede hacer y lo que Dios va a hacer. Amén. Pero sí empezamos hace 4 años que empezamos acá, y hemos estado trabajando duro, y seguimos trabajando ahí. Hay testimonios de gente que se ha acercado a ustedes y les ha dicho, wow, pero ustedes parece que son una iglesia muy grande porque hacen actividades y han ido hasta México. ¿A qué lugares que han ido a México? Sí. A donar comida. Tijuana. A Tijuana. Hemos ido a Tijuana. Bueno, estuvimos hace 2 años estuvimos en Costa Rica construyendo una iglesia en Costa Rica, en Upala. Ahora en el próximo año voy a Upala, y de ahí vamos a Jamaica. Estuvimos en México, en Tijuana, este año que pasó, a construir un comedor allá, y regresamos y llevamos un camión de 18 pies lleno de comida a Tijuana. Ahora estamos preparando el segundo, con comida y ropa. Somos una iglesia pequeña, a lo mejor en número, pero grande en visión. Amén. Tratamos de mantener la iglesia en movimiento. Tenemos servicio sí, tenemos, por ejemplo, mantiene en movimiento. tenemos los homeless, a los desamparados, no hablan español, pero le damos comida. La Escritura dice que la religión es esa, visitar a los enfermos, y realmente lo hacemos. Siempre estamos tratando de hacer algo, y mientras Dios nos dé fuerza, tratamos de involucrar a la iglesia en los eventos. Tuvimos una feria multicultural, para muchos era nueva,
Para pero- muchos fue, ¿no? pero les gustó. Pero estuvo muy lindo. Les estuvo muy lindo Buena y aceptación. estamos preparando la próxima Ya. y cosas así. Yo creo que es parte. A veces pensamos, Freddy y Belinda, que el evangelio es aburrido, que la iglesia es para viejos, para la gente que ya no necesita seguir viviendo. Yo creo que la iglesia es una de las entidades divinas del cielo en la tierra que más movimiento tiene. Amén. Y es así. Así es. Y Cuando- tenemos unos pastores que les gusta estar en movimiento, que si no hay algo que hacer, Como se dice en Guatemala, Viene le gusta de estar ahí. echando punta. Yo digo, como te gusta a ti, parezco piñata en feria, pero repartiendo pero dulces. repartiendo dulces. Le dan palos por todos los lados, pero repartiendo dulces. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del Amén. cristiano. Es así, es así. Y también quiero agradecer porque ellos no se hablan de ellos mismos, pero ellos han sido parte muy de este lugar. Ha sido respuesta a nuestras oraciones. Y son una bendición de poder contar con Freddy y con Belinda. Se sufre aquí a la par de los pastores, Yo pero creo también que se goza. Son nuestras manos en este momento derecha, nuestras personas que están ahí, no porque estén ellos, sino porque yo creo que Dios los trajo. Estamos poco a poco mentoreándolos, no como quisiéramos, pero poquito a poquito. Ahí estamos, poquito a poquito. Creo que Dios en este año yo siento mucho acercamiento de la pastora hacia Belinda y de la misma con Freddy. Creo que este año vamos a mentorearlo, no el hecho de que, como ellos dicen, no, ustedes no van, no que lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, pero Ay. sí queremos trabajar más cerca con ellos y es una bendición de verdad poder compartir con ustedes de su espacio. Es un ministerio al cual la iglesia apoya como tal. La iglesia. Pero ¿cuál es el nombre de la iglesia y desde qué año Dios se lo entrega, pastor? Déjame decirte, el nombre de la iglesia no surgió ahora, surgió hace... ¿Hace cuánto tiempo? Wow, hace mucho. O sea, que lo traía ahí en el corazón. Eso fue como en 2002, en una oración. Sí, Wow. bendito, Dios me dijo, 2002. en una oración Dios me dijo, se va a llamar Casa de Oración. Y al cabo del tiempo le añadió restauración. Y yo dije, wow, Casa de Oración, Restauración. Y cuando llegamos aquí, alguien nos dijo, no, tienen que cambiarle ese nombre. Dígale, no, con autoridad. Dije, no, ese nombre Dios me lo dio hace muchos años. Y la iglesia se va a llamar Casa de Oración y Restauración. Y sí, nos lo dio estando nosotros en Miami, no sabíamos de esto todavía. Mira, algo tremendo. Yo creo que Dios usó a mi pastor proféticamente para decirme que yo venía a un lugar de frío. Porque en todos los años que estuve, 12 años, todos los años me regalaban un jacket, un abrigo. Ok. Viviendo en Miami. Lo preparó. Viviendo en Miami, abrigo. Y decía, Dios mío, pero, si aquí hace un calor tremendo. Y sí, Dios me estaba preparando, nos estaba preparando para traernos aquí. Y realmente ha sido una bendición este lugar. Es una bendición poder servir al Señor aquí en este lugar. Amén. Amén, pastores. Y la próxima es Guatemala. Estamos orando para que Dios nos abra una Sí, puerta sí. ahí en Guatemala. Y van a ir, yo sé que sí van a ir. Con nosotros o sin nosotros, pero ustedes van para allá. Seguro que sí. ¿No? Aleluya. Y ahí estamos preparando también Israel este año Ey, que exacto. viene. Tú a lo mejor que nos ves, que eres de aquí y quieres ir a Israel, contáctanos. Llámanos a ellos, escríbenos y te podemos dar la información. Noviembre del año que viene. Estamos 3 días en Turquía y 7 en Israel. No te lo puedes perder. Vas a conocer, vas a caminar la Biblia ahí. Está bueno. Amén, Sí. sí. Así que atención entonces. Y bueno, pastores, realmente les agradecemos haber atendido este llamado, haber dedicado parte de su tiempo para esta entrevista. Es de bendición para nosotros poder contar con su presencia en Frecuencia 61. Y bueno, pastor, ¿y entonces dónde se encuentra ubicada la iglesia? No hemos dicho la dirección. Aquí estamos ubicadas rápido. Estamos en el 1990 East Army Post Road, Des Moines, Iowa. El código es 50320. En otras palabras, entre la 14 del
del South, del sur, y la Indianola en la Army Post, ahí frente a la zona de Traila, ahí estamos ahí. Si ahí. no tienes dónde ir, aquí puedes estar. Y si tú no tienes iglesia, si tienes iglesia, quédate en tu iglesia. Pero si tú no tienes iglesia, mira, ven, ¿Vives cerca? acompáñanos. Si no te gusta, bien. Si te gusta, bueno, tú no sabes lo que Dios puede hacer. Así que y es tiempo, realmente. Pero le tengo un reto a ustedes dos, así en cámara, ahí va. Así es, Porque ustedes son frecuencia 61. Sí. La próxima vez, frecuencia 16, los va a entrevistar a ustedes. Pasó, ¿y por qué frecuencia 16? Bueno, porque es lo contrario. Frecuencia 61. Ya saben, entonces, Ay, próximo ay. proyecto a desarrollarse, frecuencia 16. Pero va a estar aquí en Frecuencia 61, nosotros entrevistándolo a ellos. Eso va a estar bueno, buenísimo. Yo Diga. quisiera, antes de poder llegar al final, de que así como el pastor Gustavo decía, que ese nombre llegó hace muchos años atrás. Yo creo que hay personas viéndonos que están esperando que algo que fue muchos años atrás llegue ese momento del cumplimiento. Y yo creo que para muchas personas está pronto a suceder algo que siempre nosotros estamos diciendo aquí en la iglesia, que el Espíritu de Dios está a punto de derramarse en cada uno de una manera nueva, ¿no? Espectacular. Y entonces, ¿qué le dirían ustedes a esas personas que están pasando un proceso, que todavía no ven la respuesta de Dios tal como ellos lo recibieron esa palabra? ¿Qué le podemos decir? Mira, tú decías como hace tantos años atrás Dios me dio aquella palabra, aquel nombre, y yo lo atesoré como vamos a decir, si cabe la palabra decirlo, me preñé de aquello de Dios en mi vida. Y te estoy hablando, ponle casi 20 años después, Dios, ¡pum! Ustedes han sido testigos de esto, de que hemos estado predicando, de que algo nuevo se avecina de parte de Dios, algo, y realmente creo que Dios lo va a hacer. Entonces, lo que te quiero decir es, tienes que ponerle, eso que Dios te dio hace años, eso que estás esperando, pidiéndole a Dios, tienes que Apropiarte. tomarlo. No tomarlo por las circunstancias que estás mirando, porque si yo me voy a parar por las circunstancias que he estado mirando, realmente te vas a quedar inmóvil. Entonces, no porque tú no lo veas, no quiere decir que Dios no está orando en eso. Entonces, lo que te quiero decir en esto es que realmente créele a Dios. Amén. Créele a Dios y Él le hará. Créelo, atesóralo. Riega esa promesa. Una promesa es algo que se prometió y hasta que no se cumple todavía sigue siendo una promesa. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida, para la mía, de redención. Hay una promesa de que realmente Dios, dice la Escritura, Dios no te guardará o no te guardó para la hora de la prueba. Realmente lo que te quiero decir es que Dios va a poner su mano en esa situación, en ese problema que a lo mejor estás pasando, o ese anhelo, o esa palabra que Dios te dio hace 10 años, 5 años atrás. No ves la solución, no ves el cambio en los hijos, en la esposa. La pastora a lo mejor estuvo 5 años esperando, pero creyó en Dios, le creyó a Dios. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de que realmente digamos, ok, tengo que pararme, porque no solo es creerle a Dios, es poner la fe en marcha, es poner la fe a funcionar en lo que Dios habló y moverte en esa dirección. Si Dios cuando Dios nos habló, me dijo, te voy a llevar a un lugar donde hay necesidad, yo simplemente le creí. 4 años después Dios abrió las puertas, pero tomó 4 años. Créele a Dios, créele a Dios y Él hará. No te desanimes y el que te lo está diciendo no te lo está diciendo. Ellos son testigos de que estamos viviendo momentos difíciles, momentos donde ha menguado, pero Dios es fiel. Amén. Y Dios te sacará de esa. Te voy a decir algo. Dice la Escritura que el profeta fue y le dijo, ve y pídele a tus vecinos, trae vasijas donde echar, ve y pídele, dame.
realmente, porque Dios va a derramar a tal nivel que realmente lo que tú has, pero tienes que creer lo que va a pasar. Amén. Si no lo crees, no va a suceder. Entonces, créetelo. Amén. Amén. Pastora, unas palabras. Es como le estaba diciendo el pastor, lo fundamental es creernos lo que va a suceder. A veces nosotros perdemos la fe porque no nos creemos lo que va a suceder. Lo que Dios tiene para ti, Él siempre nos lo va a dar. Y si por alguna razón Dios no nos los da, es porque realmente no es lo que nosotros necesitábamos. Porque lo que tú necesitas, Dios lo va a dar. Porque a veces nosotros decimos, ¿por qué no me lo dio? No, es que tú no lo necesitabas. Lo que tú tienes que creer realmente, y cuando Dios dice un no, es porque otra cosa más grande va a venir para la vida de nosotros, para la vida tuya que nos estás escuchando, que va a ser mejor que lo que tú creías que era lo mejor para ti. Y a veces nosotros no lo queremos entender. Cuando Él dice no, espera que lo que viene después va a ser mejor para ti. Amén. Él siempre sobrepasa nuestras expectativas. Eso, Siempre. sí. Amén. Y como dice el salmista, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo hará. Amén. Dios no se queda. Definitivamente, mi pastor. Pastores, entonces gracias. Gracias por estar acá. A ustedes que nos han sintonizado, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo y recuérdese, aún va a seguir variando la programación de Frecuencia 61, van a haber más entrevistas más adelante y solo espérese ahí, va a haber algo diferente. Mi amor, ¿nos despides entonces? Sí, siempre nos despedimos diciéndote que hay esperanza en Cristo Jesús. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, ábrelo en este momento y dile al Señor, Padre, te recibo en mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados, Señor, esas cosas que me han atado a este mundo y te han ofendido. Perdóname, Señor, límpiame, lávame con tu sangre y redímeme, Señor, con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ahora ayúdame a caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, aunque fue rápida, pero créeme, es muy eficaz. Amén. Porque Amén. Cristo cambia vidas todavía. Aleluya. Así Amén. que gracias, pastores, por estar con Gracias a nosotros. ustedes. Gracias por el tiempo. Gracias por ese testimonio. Sabemos que hemos bendecido a muchas vidas. Amén. Así que gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y si ya lo aceptaste, busca una iglesia donde ir. Amén. Recuerden, frecuencia61@gmail.com, ahí nos pueden escribir, nosotros estamos atentos. Dios les siga bendiciendo. Amén.